Hola, soy Nacho Bañur, residente de psiquiatría del Hospital La Fe de Valencia, y en este vídeo voy a contaros cómo una perspectiva cultural puede enriquecer el estudio de la psiquiatría y de otras disciplinas médicas. Mencionar que este vídeo no pretende en ningún caso ser exhaustivo con respecto a este tema, sino simplemente despertar algo de interés con respecto a las perspectivas culturales y cómo aplicarlas en medicina. Vamos a darle caña. Primero evaluaremos la situación migratoria en España. En la gráfica se ven muy bien las proporciones de migrantes a nivel nacional. Destaca que las personas que más residen en nuestro país de origen extranjero son los marroquíes, seguidos de los rumanos. Y esto es curioso porque muchas veces cuando hablamos de nuestros vecinos o de las personas más cercanas a nosotros, tendemos a referirnos muchas veces a los franceses, a los italianos, pero a veces dejamos olvidados a estas personas que viven en gran proporción en nuestro país. Además, como es lógico, existe una gran cantidad de personas de origen latinoamericano representadas en estas gráficas, ¿no? Vemos ahí personas de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Honduras, y vemos además que en la gráfica las diferencias entre 2020 y 2019 no hacen más que aumentar, ¿no? Es decir, que prácticamente todas las diferencias son positivas y que cada vez existe un mayor número de personas de origen extranjero residiendo en nuestro país. Con respecto a Valencia, que es la comunidad autónoma donde se sitúa mi hospital, vemos también que el número de migrantes o de personas de otras nacionalidades que residen en la comunidad es muy significativo, ¿no? Y alcanza incluso 3/4 de millón en la comunidad valenciana. Esto es algo muy significativo teniendo en cuenta que la población de Valencia ciudad es alrededor de unas 800.000 personas. Y es destacable con respecto a otras comunidades que existen un número muy importante de personas de Reino Unido o personas de Alemania que residen en nuestra comunidad. Habrá que ver cómo evoluciona esto con el Brexit, pero todos sabemos que hay muchas personas de estos países que tienen una segunda residencia en la Costa Blanca y pasan aquí una gran parte del año. Pero es que además de estas personas migrantes que residen en nuestro país, nos vamos a encontrar que hay migrantes de segunda generación. Esto es algo, este fenómeno, que está más desarrollado en países como Francia, pero que aquí progresivamente se va a dar más y más. Y como muestra de esto es el ejemplo de la noticia que viene surgiendo cada año, ¿no? De que el primer bebé nacido en nuestro país es de padres latinoamericanos, ¿no? Y esto es algo que en muchas casas genera comentarios racistas o se ve de mala manera, ¿no? Y es algo que se ha vuelto a repetir este año, en 2020. La primera niña nacida es de padres latinoamericanos y bueno, es algo que es normal, es completamente normal, ya que los flujos migratorios han sido la norma a lo largo de toda la historia de la humanidad y lo van a seguir siendo. Con lo cual, con esta situación nos vamos a encontrar. Aquí vemos algunos datos de estos migrantes de segunda generación, cuyos dos padres son extranjeros o que tienen uno de los dos progenitores que es extranjero. Y hay que decir que, aunque muchas veces no se da el caso, otras veces sí que estas personas están especialmente en una situación de vulnerabilidad, ya que son personas que muchas veces no se sienten ni de este país ni del país del que proceden sus padres, ¿no? Son personas que no terminan de asentarse en ninguna de las dos culturas, son personas que se encuentran en zonas fronterizas, personas que no son ni de aquí ni de allá. Y esto es algo que deberíamos intentar resolver, ¿no? Intentar ayudar en cierto modo a este tipo de personas. Y para ello intentamos basarnos en ciertos estudios en medicina, pero nos topamos siempre frente a este problema. Absolutamente todos los estudios, o prácticamente todos los estudios, se han realizado en Occidente con una visión eurocentrista o anglosajona de la medicina, y muchas veces es difícil extrapolar estos resultados a otro tipo de culturas, como puedan ser la asiática o como puedan ser culturas africanas. Bien,
Y para intentar paliar este déficit de estudios con respecto a estas culturas, intentamos hacer en la Sala de la Fe un estudio con respecto a los pacientes que ingresaban con primeros episodios psicóticos entre junio de 2018 y junio de 2019. Pacientes migrantes por completo, no se incluían migrantes de segunda generación ni de tercera generación. De forma artificial, como se suele dar muchas veces en la investigación a nivel médico, se dividieron a estos pacientes en dos grupos, pacientes western y pacientes no western. Esto era definiendo pacientes que tendrían supuestamente una visión más occidentalizada, más acorde a la visión norteamericana, que es donde está casi toda la investigación a nivel mundial en ciencias de la salud, y pacientes que serían no western, que tendrían otro tipo de visión con respecto a la medicina, a pesar de que esto obviamente tiene muchísimas limitaciones, ya que en Latinoamérica, sin ir más lejos, se bebe mucho de la cultura norteamericana y se tienen visiones prácticamente idénticas de lo que sería la sanidad y el sistema de seguridad social, ¿no? Bien, y haciendo este estudio, ¿qué cosas he podido destacar o qué cosas he podido observar? En primer lugar, esto que es algo que parece muy obvio, pero que se escucha una y otra vez en los servicios de urgencias del hospital, en las consultas externas, y es que tendemos a pensar, o muchas veces se considera, ¿no? O nos viene ese comentario de algún compañero de que los migrantes no saben utilizar el sistema sanitario o se aturan las puertas de los servicios de urgencias o vienen por chorradas a estos servicios. Si bien es posible que esto exista, es normal, yo creo que todos nos hemos encontrado en un país extranjero con alguna dolencia y sin saber muy bien cómo proceder al respecto, no sabíamos si nos iban a cobrar por esa atención médica o no nos iban a cobrar. Más allá de esto, es verdad que no migra todo el mundo, sino que migra la persona que puede. Hablo en estos momentos de la migración ilegal, ¿no? O no regularizada. Tenemos que tener en cuenta que los migrantes son personas entre 15 y 35 años en edad laboral que probablemente están destinados a realizar en nuestro país trabajos duros a nivel físico que va a repercutir en lesiones que van a terminar muchas veces en puertas de urgencias, pero porque estos son trabajos que generan mucha carga a nivel de urgencias, ¿no? Que quizás otros trabajos que no se realizan por migrantes no tendrían. Con lo cual, no es verdad, ¿no? Que no sepan usar el sistema o que acudan más que el resto de ciudadanos españoles a los servicios de urgencias, sino que por ciertas características, por estar en edad, por ejemplo, con respecto a la psicosis, están en unas edades de mucho riesgo, ¿no? Que es cuando debutan la esquizofrenia, pues tienden a verse más este tipo de pacientes en urgencias con respecto a la psiquiatría, por ejemplo, ¿no? Luego debemos tener en cuenta que a pesar de que la migración per se no es un factor de riesgo de patología psiquiátrica o de alterar la salud mental, sí que las condiciones en las cuales se produce esta migración pueden tener consecuencias nefastas a la hora de preservar una buena salud mental en este tipo de personas. Habitualmente, cuando se migra, tanto en situación de regularidad como de irregularidad, hay un abandono de las redes de apoyo habituales que suelen haber en el país de origen y se pierde ese continente o esa envoltura cultural que constituye la sociedad de origen y que debe reformularse en el nuevo país al que se migra. Esto a veces se logra y otras veces no se logra, ¿no? En los casos en que no se logra, existe mucho más riesgo de emergencia de alteraciones en la salud mental e incluso en los migrantes de segunda generación puede haber unas discrepancias entre los modos de ver la vida entre los padres y los hijos que ya han nacido en nuestro país, puede haber una reexperimentación del trauma que ha supuesto la migración y se puede abocar al trastorno de uso de sustancias, a autolesiones,
a todo tipo de experiencias relacionadas con alteraciones a nivel de salud mental. Esto lo he explicado obviamente de forma muy resumida, pero se puede ampliar los conocimientos en la bibliografía que podéis ver en la descripción del vídeo. Por otro lado, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los niños son una población con un muchísimo mayor riesgo de desarrollar este tipo de situaciones, alteraciones a nivel de salud mental, ya que si ya es difícil para una persona adulta ser resiliente ante esta situación o ante unas duras condiciones de migración, para un niño que crece ante estas adversidades, debemos tener en cuenta que va a ser mucho más difícil. Tendremos que estar atentos en consulta a la alteración de las rutinas que damos por sentadas aquí en España. Pensamos que los niños deberían tener ciertas actividades, consideramos que es normal, pero muchas veces las circunstancias económicas o las circunstancias de dificultad a nivel social de estas familias, o bien el hecho de que no tengan estos menores a sus progenitores, puede hacer que haya una alteración completa de las rutinas. No es infrecuente ver a un niño más joven de lo normal, cruzarse Valencia en metro, cuando a lo mejor un niño de la misma edad de origen español no estaría haciendo esto y estaría supervisado por sus padres, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Hay muchos más ejemplos. Además, sobre todo en casos de africanos o de asiáticos, generalizando mucho por descontado, existe el fenómeno de parentalización infantil. ¿Esto en qué consiste, no? Muchas veces el niño está yendo a la escuela, empieza a conocer el idioma, empieza a conocer las costumbres, incluso empieza a conocer la burocracia del país en el que está residiendo, ¿no? Con lo cual termina siendo una especie de mediador, una especie de secretario de la familia para todo tipo de gestiones que no corresponderían a un menor de edad realizar, y se termina encontrando con una serie de tareas o cuidando a sus hermanos cuando no le tocaría, a sus hermanos muy pequeños o demasiado pequeños cuando no le tocaría. Pero ya digo que esto es por circunstancias sociales o de organización familiar que les obligan a esto a sus progenitores. A tener en cuenta también ciertas consideraciones transculturales, ¿no? En la patología que vemos. Muchas veces, cuando vemos patología en menores africanos, podemos tener la sensación de que en un principio las madres son distantes, pero luego nos damos cuenta que muchas veces, generalizando obviamente, muchas veces tenemos figuras maternas muy duras, que son hiperresilientes, que llevan adelante una familia entera, ¿no? Que esto, por supuesto, también pasa en madres españolas, pero habitualmente la madre española es más fácil que transmita esa dureza, ¿no? Y muchas veces debemos romper esa cáscara inicial que presentan por cierta desconfianza o por cierto temor madres africanas o madres de otros sitios, ¿no? Y una vez hemos roto y hemos logrado hacer un vínculo terapéutico, nos damos cuenta de la verdadera importancia que tienen esas figuras maternales en el núcleo familiar. Que además es un núcleo familiar que muchas veces es un núcleo ampliado, ¿no? No solo se ciñe a la familia nuclear, sino que muchas veces los abuelos que estuvieron en una situación de migración previa toman también decisiones con respecto a la educación de los niños, o muchas veces se quedan al cuidado de los niños más pequeños o incluso de niños de otras familias, y muchas veces se encuentra apoyo incluso en la comunidad, ¿no? Y existen ciertas figuras de referencia de la comunidad a las que se puede buscar en caso de haber ciertas dificultades, ¿no? Con cierta burocracia de la cultura de origen o a la hora de enfrentarse a ciertas patologías. A destacar también en el campo de la psiquiatría que existe una frecuente asociación de síntomas somáticos. Muchas veces tendemos a pensar que existe una libertad, ¿no?, de transmitir todas las dolencias que tiene el ser humano, ¿no? Y parece ser que aquí
también es así, ¿no? Estamos constantemente quejándonos, constantemente diciendo lo que nos molesta, tengo que ir al médico porque me tiene que mirar esto, ¿no? Sin embargo, en otras culturas, mencionar este tipo de dolencias puede ser un signo de debilidad o puede ser un signo de que se excluya del núcleo familiar o un símbolo de que no está preparado uno para pasar a las siguientes etapas del desarrollo o para proporcionarle bienestar a la familia, ¿no? Entonces, muchas veces todos estos síntomas que a lo mejor un europeo verbalizaría se expresan mediante somatizaciones en otras culturas. Bien, y probablemente desde mi punto de vista la parte más importante, ¿no? Tendemos a pensar que en ciertas sociedades existe un predominio de la emoción sobre la razón, un predominio del pensamiento mágico sobre el pensamiento científico que se impone actualmente en Europa, ¿no? Y un predominio de la intuición frente a la dictadura de la lógica que tenemos actualmente en nuestro país, ¿no? Entonces, eh, nos preguntábamos en el estudio que mencionaba antes, con respecto al insight, si estas personas de otros orígenes distintos al nuestro tienen un pensamiento que sería más emocional, un pensamiento más mágico, más guiado por la intuición. ¿Qué piensan con respecto a cómo concebimos nosotros la enfermedad mental? Pues bien, se les pasaron distintas escalas a los pacientes con primeros episodios que ingresaron en la sala y se vio que el grado de autorreflexión que podían tener los pacientes de origen western era mayor, como veis en azul, que los pacientes de origen no western. Asimismo, el grado de certeza con respecto a sus opiniones era mayor en los pacientes no western, aunque los datos estadísticos no eran significativos con respecto a este resultado. Pero lo importante es que en la escala de insight que pasamos, en, en global, existía una mayor capacidad de insight en pacientes western, teniendo en cuenta todos los sesgos que tenía este estudio, ¿no? Teniendo en cuenta que obviamente esta escala está diseñada desde una visión eurocentrista de la enfermedad mental. Pero sí que es verdad que muchas veces la visión que van a tener los pacientes y la capacidad de entender su enfermedad va a ser distinta a la que vamos a tener nosotros. Entonces, ¿qué deberíamos intentar hacer, ¿no? Si una persona de otra etnia o de otro origen va a intentar buscar pues un remedio casero o un curandero, tenemos dos opciones: o ponernos frontalmente a este tipo de situaciones o apostar por la integración de modelos, es decir, recoger la información que nos aporta, entenderla, intentar procesarla y adaptar nuestros tratamientos y nuestra atención a estas particularidades de otras culturas. Por supuesto, exigiendo una reciprocidad, ¿no? También hay que intentar explicar bien cuál es nuestro punto de vista y qué es lo que consideramos nosotros al respecto. Y así es como podremos llegar a una mejor atención a este tipo de pacientes migrantes. En conclusión, es obvio que las transformaciones que están habiendo a nivel global van a revolucionar el mundo de la medicina y el campo de la salud mental. Las perspectivas culturales deberían ser tomadas en cuenta de forma sistemática en psiquiatría y en toda la medicina, y son necesarios más estudios a nivel transcultural para sentar las bases de esta disciplina y proporcionar herramientas que nos ayuden en la práctica clínica del día a día. Muchas gracias.